Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por venir a clase, en esta ocasión con un tema de geometría. El tema básico precisamente de la geometría es empezando con una parte muy importante de la misma. El tema que vamos a tomar en esta ocasión se refiere precisamente a los ángulos. Un ángulo no es otra cosa más que la abertura que existe entre dos rectas, las cuales tienen un mismo origen. En este caso, este origen que tenemos aquí recibe el nombre de vértice. A partir de este vértice es que nacen las dos rectas que se van abriendo. Aquí es importante tomar en consideración que el origen y los puntos donde estas líneas terminan su trazo deben de ser señalados precisamente por algún tipo de letra. En este caso, vamos a identificarlos de una forma muy sencilla. Cuando se trata de escribir el término ángulo, siempre lo vamos a dibujar de esta manera y vamos a poner la inscripción de los puntos que conforman ese ángulo. En este caso estamos hablando del ángulo A o B, que corresponden precisamente a cada uno de los puntos que conforman este ángulo. Si nos damos cuenta, la letra del medio siempre es la que hace referencia al vértice del cual parte precisamente esta abertura para formar este ángulo. Siempre la letra del medio va a ser el vértice, ¿vale? Si entendemos este concepto, yo creo que va a ser muy sencillo poder avanzar. Ahora, una vez que definimos el concepto de ángulo, vamos a entender que los ángulos se van a medir en varios y diferentes tipos de sistemas. ¿Cuáles son los sistemas más utilizados precisamente en el manejo de los ángulos? Bueno, vamos a utilizar generalmente dos de tres ángulos distintos que son los que prácticamente se usan en la práctica. ¿Cuáles son esos sistemas? Bueno, el básico es el sistema que se hace llamar sexagesimal. El sistema sexagesimal. Vamos a mover un poquito aquí. También vamos a tener que existe el sistema centesimal y el sistema circular. De estos, el sistema sexagesimal y el sistema circular son los que generalmente utilizamos siempre que vayamos a empezar a medir ángulos. Ahora, ¿en qué consiste y cómo se miden los ángulos tanto en un sistema como en otro? Bueno, en el sistema sexagesimal vamos a empezar a entender sexagesimal. Vamos a entender que se miden en grados. Esta es la forma de señalarlo y lo vamos a entender como tal, grados, una pequeña comita que van a ser minutos y dos comitas que van a ser segundos. Por lo tanto, podemos decir que en el sistema sexagesimal los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Y en cuanto a su cantidad, vamos a determinar cuánto es lo que vale. Por ejemplo, un grado sexagesimal es equivalente a 60 minutos y cada uno de estos, cada minuto, un minuto es igual a 60 segundos. De esta manera vamos a entender que los grados son parte fundamental en la medida de los ángulos, siempre y cuando lo hagamos precisamente en el sistema sexagesimal. Por otro lado, en el sistema centesimal vamos a entender que también hay medidas, y estas medidas son básicas para poder entender la medida en este tipo de ángulos. Si vamos a hablar de un grado centesimal, bueno, el centesimal tiene la característica de poseer 100 grados centesimales, también tiene 100 minutos, que se representa con la letra M minúscula, y a su vez 100 segundos, con la letra S minúscula. ¿Ok? Vamos a entender que lo que sí vamos a utilizar con mucha frecuencia van a ser los sexagesimales y los circulares. ¿En qué unidades se mide precisamente el sistema circular? Bueno, es básico y fundamental porque esto es la base precisamente de la trigonometría que vamos a ver más adelante. Entonces, si hablamos un poquito del sistema circular, podemos entender que el sistema circular tiene una unidad base
llamada el radian. Este radian es precisamente la unidad con la que se miden los ángulos en este aspecto, en el aspecto circular. Si entendemos bien cuál es el concepto prácticamente de ángulo y ya pudimos comprender cómo es que un ángulo se escribe y los sistemas con los que un ángulo se puede representar, entonces tendremos la facilidad de poder resolver ejercicios a partir de esta información. Espero que esto les haya servido. Es la primera clase referente a geometría y esperando que esto sea evidentemente de su comprensión, nos vemos en un segundo video para seguir aprendiendo mucho más con respecto a este aspecto de la matemática. Hasta luego.